Hace poco, ahora el 16 de diciembre del 2014, en un programa que se llama Entrevista en Habla la Experiencia, es una hermosa entrevista, aquí está bajada. La entrevistadora, no recuerdo el nombre, dice en 1973, Rafael Maya dice, comillas, la primera poetisa de Colombia, palabras de Rafael Maya. Primera no quiere decir, pues, obviamente, cronológicamente, sino la mejor. Habría muchísimo que comentar de ella. Aquí hay la editorial Sílaba que publicó de Wikipedia, bajé la que ya le mencioné, Sílabas de Arena. Véalo, aquí está el original. Sílabas de Arena no es de sílabas, es una casualidad. Sílabas de Arena es el nombre del primer libro mío que hace del 62. Sílabas es el nombre de una editorial que no tiene nada que ver con Sílabas de Arena. Exactamente. Ellos publicaron Sí. ahora. Aquí está. Sí. También se encuentran en Wikipedia La Gente de 1974. Todos los premios de ella, las entrevistas, las condecoraciones, pues hay parte de toda la Regiones del Más Acá de 1994. Ahí está. En 1964, Pentafonía. Ella va a hablar supongo, de Pentafonía, que después fue presentada, convertida en obra teatral, musical en París. Ella fue hasta París. Por cierto, cuando llegó encontró el teatro vacío. Hay una anécdota en la entrevista. Y allá, en la entrevista aparece todo eso. Y luego una misa cósmica, Cosmoagonía. Mejor usted, maestra, nos cuenta brevemente esa anécdota. No quiero pues seguir adelante. Por ejemplo, aquí hay una entrevista con el alcalde saliente de Medellín. Aquí hay cantidad de fotos de ella. Ella fue candidata a señorita Antioquia, modelo, un montón de actividades que ella tuvo en toda su vida. Y una serie de poemas que ya les presenté, que según me acaba de comentar ella, no son los mejores, no sé quién los bajó al internet, pero ella nos va a exponer a su gusto la lectura de muchos de ellos. Gracias. Sí se necesita micrófono, ¿cierto que no? ¿Sí? Para la grabación. Claro, sí. Claro. Entonces voy a empezar por lo de Pentafonía. Sucedió que la Universidad Pontificia Bolivariana tenía una colección de libros de distintos autores y de distintas temáticas, inclusive no era todo de poesía, sobre todo había de ensayo y de ensayo filosófico bastante. Y una vez me llamaron y me dijeron que me iban a publicar un libro. Entonces, me dieron un plazo, pero yo pensé, estoy escribiendo poesía amorosa y eso no es apropiado para una universidad, sobre todo para una universidad tan católica, una universidad pontificia. Entonces dije, tengo que escribir otra cosa con otra temática. Y yo siempre había pensado que quería escribir algo sobre Adán. No propiamente Adán, el Adán bíblico, sino el ser humano primitivo, el Homo sapiens, que a mí me parece que debió ser increíblemente difícil ser humano en ese periodo,
pocos seres humanos viviendo en selvas, tratando de emigrar a otras tierras, encontrando distintos climas, muchas veces heladas que duraban meses y meses, de sorpresa cosas que no conocían, como una helada en un territorio grande como Europa. No sabían cultivar, tenían que cazar como si fueran leopardos, como si fueran tigres. Hasta muy avanzado el periodo de evolución no podían usar el fuego ni herramientas. A mí eso me maravilla y yo meditaba mucho sobre eso y quería escribir algo sobre esos seres humanos. Pero yo soy maniática del orden y de la organización y me pareció que había que empezar por el principio. Eso se volvió muy complicado porque el principio es el cosmos. Entonces arranqué a escribir y escribir y escribir y eso resultó una obra con 5 cantos. El primero es el cosmos, después es, ya ni me acuerdo cómo se llaman. El segundo es, por Dios, ni siquiera me acuerdo cómo se llaman. Pero ya me dio por mirar porque, no sé, el segundo es sobre precisamente el hombre primitivo y cómo se van. Primero hablo hasta de los dinosaurios. El segundo es la evolución, toda la evolución, la creación se llama, visión segunda de la creación. Y empieza con cómo se formó el planeta y los primeros animales y los dinosaurios, el estegosaurio, todo eso. Y la tercera ya es el hombre y toda la historia del hombre primitivo y tal. Y la cuarta es el nuevo continente, los pueblos. Habla de todos los pueblos, cómo se fueron organizando según las áreas desde el quinto milenio, la primera agricultura, todo eso. Y después llegó al nuevo continente y finalmente una visión de la naturaleza general, sobre todo lo de la naturaleza. Y una vez vinieron unos músicos franceses y yo iba a todos los conciertos y acostumbraba a llevarme los músicos para mi casa a comer después de los conciertos. Y una vez vino un trío de músicos franceses y estábamos en mi biblioteca sentados en la alfombra mirando libros y estaba esa publicación de la Bolivariana por ahí en un banquito y este señor la cogió y estuvo mirando y dijo: yo estoy buscando un texto para escribir una cantata que me comisionó la radio y televisión francesa, pero yo no lo puedo escoger porque el texto se va a escoger por concurso. Y esto me interesa. ¿Y por qué no presentamos este texto al concurso en la radio y televisión francesa a ver si gana? Y ganó. Entonces ya él escribió la cantata y me invitaron a mí a hacer la parte del recitativo en la radio y televisión francesa. Yo viajé y al otro día me hice crespos y me fui para el ensayo. Y llegué al ensayo y no había nadie, absolutamente nadie. No estaban los músicos, ni el director, ni el compositor, nadie. Había un señor trapeando. Y le digo yo: ¿y qué? Llegué muy tarde, llegué demasiado tarde o demasiado temprano. Y me dice: ¿para qué? Para el ensayo. Y me dice: ¿cuál ensayo? El ensayo del concierto de mañana. No hay ensayo. Le digo: ¿pero cómo no va a haber si el concierto es mañana? No hay concierto. ¿Pero cómo así? Porque todo esto en francés chaputeado. Dice: hay huelga de técnicos de televisión y no hay concierto hasta que la huelga no se resuelva. Claro, no hubo concierto. El compositor llegó más tarde, me explicó. En fin, yo me fui a viajar porque ya había brincado el charco, me fui a viajar y regresé. Al año siguiente, pues los conciertos en Estados Unidos y en Europa se programan con un año de anticipación.
Entonces, claro que no lo podían ya programar para pronto porque todo estaba programado, pero lo programaron para el año siguiente y al año siguiente volví. Afortunadamente me pagaban el pasaje. Ese es el cuento. De eso no voy a leer nada porque eso es muy largo y muy tedioso. Bueno, entonces yo nunca sé qué leer en los recitales. Entonces yo resolví preguntarles a ustedes qué prefieren. Yo tengo muchas temáticas. Como ven, tengo temáticas científicas. Entre otras cosas, les cuento que otro libro parecido que es sobre astronomía, en donde explica todo el cosmos, cada fenómeno, cada cuerpo, cada cosa, hice otro poema muy largo, dura 1 hora la lectura, y está inédito. Me invitaron a presentarlo en el Planetario de Washington, en el Planetario de Nueva York, en el de Nueva York primero, en el de Washington, en Toronto, en México, en Santo Domingo, en Bogotá lo he presentado como 3 veces, aquí en Medellín en el Planetario, y aquí lo he presentado como 5 o 6 veces, a 3 voces con proyecciones de todos los fenómenos cósmicos. Y ese es un tema que me interesa mucho y que me gusta mucho. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Astronomía? ¿Antipoesía? Ustedes saben lo que es antipoesía, puesto que si están aquí en un recital de poesía, quiere decir que saben de poesía. ¿Poesía amorosa o poesía sobre historia, personajes históricos, empezando desde el hombre primitivo y monumentos históricos, lugares históricos, todo eso? Es este libro que es el último y yo estaba muy entusiasmada con esa temática y después de que quedó publicado me di cuenta de que es un ladrillo. Porque no es romántico, no es poético, aunque los de astronomía tampoco son románticos, pero a la larga, pues, la poesía no empezó con temas y estilo romántico, la poesía empezó con tema bélico, es la Ilíada, cuenta guerras, cuenta peleas, cuenta matanzas, cuenta cosas horribles y no es poético, es narrativo. Entonces, con esa excusa yo escribo sobre astronomía si quiero, y escribo sobre historia lo mismo. Pues tienen que estar bien escritos, pero eso no quiere decir que sean emocionantes, poéticos como la poesía amorosa de mis amigas. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Poesía amorosa, poesía científica, antipoesía? ¿Qué quieren que les lea? ¿Alguien escoja algo? De todo. Un poquito de todo. Bueno, ok. Voy a empezar por el peor de todos los de la antipoesía. Ay, pero está la letra tan chiquita, yo ya tengo 83 años, ya no veo. Yo soy una señora burguesa con la barriga inflada y escribo poesías con dolor de garganta. He sido niña prodigio, niña prodigio, estudiante insoportable, reina de belleza, modelo, de esas que anuncian telas o artículos diversos. Gracias. Yo lo tengo corregido, entonces las correcciones están aquí, pero no van a estar aquí. De esas que anuncian sopas o telas o artículos diversos. Y me metí en este lío inevitable de enamorarme y sacrificar a un pobre hombre
hasta convertirlo en un marido, sin mencionar de paso en qué me he convertido. Y cometí el abuso social imperdonable de tener 5 hijos. He fracasado como madre, como esposa, como amante, como lectora, como filósofa. Lo único que puedo hacer mediocremente bien es ser señora burguesa y despreciable, imperdonablemente inútil. Y eso es precisamente lo que me infla la barriga y me hace escribir poesías con el dolor de garganta que me saca la rabia, porque todos los días me acuerdo del hambre y la guerra, que son tan reales como las señoras burguesas a la misma hora en que yo estoy aquí sentada como una pendeja. No aplaudimos, no aplaudimos. A ver, inventario de los hombres a quienes he amado. Yo fui hecha así para haber sido capaz de amar con toda mi corriente vital, con toda la fuerza de la psiquis, con entrega absoluta y energía total, con humildad y con ternura, con devoción y sacrificio a un hombre como el trueno, como el mar, como Cristo, como Moisés, como Akenatón o Sinué o Zaratustra, como el anónimo poeta de Babilos, como Juan o como el profeta de la Meca o el iluminado de los Indos. He sentido que amo a Champollion en su trabajo, a Bolívar solitario, a Freud vilipendiado, a Klimt vértigo del color, a Sorolla el del sol, a Monet en aire de lotos, a Van Gogh loco, a Tchaikovsky interior, a Chopin, a Brahms, a Heródoto trashumante eterno, a telar a pesar de su hábito talar, a Marx, joven o viejo, o algunos directores de orquesta, a varias estatuas como el muriente Galo o el joven de Antiquitera, a Miguel Ángel, arrogante y aislado, a Leonardo, abrumado, a San Jerónimo, arrugado, a Séneca agonizando. Cada uno lo sabe, yo lo amo. A través de los ojos hemos comunicado. No importaron los siglos, ni la muerte, ni la ausencia, ni la existencia corporal siquiera. Los amo y me han amado. Reciben mi corriente y en sus ondas yo los siento llegar hasta mi frente. ¿No lo creen? Mañana la ciencia descubrirá que sí es posible. Palabra. Belle Époque. Entonces era de buen tono rascarse las narices y el rapé era de uso de intelectuales y príncipes. Oh, el melismático musical placer de estornudar. Y la alta burguesía iba vestida de impecable frac, de plumas y chaquiras, peinados de gomina y actitud de sociedad. Por las mañanas en las casas se cosía, se hacían toda clase de clandestinas economías. Las niñas bordaban en la ventana y
y, y se daban mutuamente 5 masajes con tricófero de Barry a la semana. Con el jabón de Reuter se mantenían lozanas y el almanaque Bristol les decía en qué día perderían el alma. Bella época de gente ingenua, de filipines tan felices como valses de Viena, de estampas hogareñas llenas de recogida reverencia. Belle Époque de las abuelas, la que encierra esa nostalgia sensiblera cuando nos amonestan las señoras viejas con su consabida cantaleta diciendo, en mis tiempos, tal cosa o tal otra, y uno que no piensa que tal vez quiere decir, en mis tiempos yo era hermosa. Un árbol que esto ya no es antipoesía, esto se los metí al final al libro de Contrabando. Este libro, tiene el Premio Nacional de Poesía de Colcultura y ellos publican el libro en esa colección que ustedes conocen y nadie supervisaba, entonces yo hice trampa y al final le metí un montón de páginas extras con poemas que no eran de antipoesía, mea culpa. Un árbol que yo misma sembré se vino abajo bajo el cielo de enero. En las tardes fue un guardia dirigiendo el tráfico del viento y en la noche portero vigilante que entregaba mis llaves a los astros sonámbulos. No amanecía la dulzura de la lluvia sin entreabrir primero sus pestañas y cuando el sol jugaba por mi césped, mi cotidiana lámpara era su copa iluminada. Era el lindero de la ausencia, la sombra de mis huellas en la tierra. Señalando el horizonte me llevaba más lejos que mis sueños y era la voz del aire si hacíamos silencio. Pero hoy, hacia la tarde, dirigiendo su paso por mi calle, lo atropelló la brisa de repente y era tan alto y tan esbelto que no pudo apoyarse entre mis manos y se me vino al suelo irrevocablemente. Otro sobre árboles. ¿Sabes por qué te me incendiaste? Fue porque yo te amaba, árbol de mis tardes, único ser que me quedaba frente al tiempo. ¿Sabes por qué te calcinó un incendio? Porque en el fondo de mi alma había un sentimiento que me aferraba desesperadamente a la belleza de tu cuerpo, a tu esperanza verde, a tu palabra inteligente, a la paz de tus tardes sombreadas. ¿Sabes por qué te has muerto entre las llamas? Porque la vida castiga mi inocencia con saña, me niega cuanto pida, me quita todo lo que palpita entre mis sienes. Árbol inerme, víctima inocente, yo pulsaba tu savia entre mis venas. Has debido morir por la sentencia. Amar como yo amo, con elación intensa, es solo para dioses, no se debe lograr sobre la tierra. Gracias te doy, amor, por derramar tu hilo en mi pobreza, tu rocío de granos diluviado sobre mi palma abierta hasta llenar la cuenca de mis manos. Gracias por tus instantes, por tus minutos desgranados, por tu troje colmada en mi estación de siega. Amor, ciernes tu tiempo en mi miseria. Gracias te doy por la cosecha. Horas enteras hacinadas en el almiar de mi tristeza. Fresca hierba, dulce grano,
Por ti, mi tierra estéril se tornará en almácigo. Gracias, amor, porque tu sol madurará mi canto. Por favor, acuérdeme de último leer el último poema de este libro. Por favor, acuérdeme de último leer el último de este libro. Sí. Bueno, poesía amorosa o ¿de qué quieren ahora? Voy a leer un solo poema de este libro, uno solo. A ver, les voy a contar los capítulos que tiene este libro. Sombras en el tiempo. Son poemas sobre el hombre primitivo. Otra vez el mismo tema que realmente me interesa mucho. Después, los albores del mito. Habla de Bochica, de Abraham, de Enlil, que era un dios sumerio. Después, tiempos y lugares perdidos. Habla de creencias de los indios mexicanos, de peleas con los indios, de las pirámides mexicanas. Habla de los moais de Isla de Pascua. Habla del hipogeo de Pisimbalá en Colombia. Habla de una urna en un museo de arqueología aquí en Medellín, en el Museo de la Universidad de Antioquia. Habla de meditaciones de un arqueólogo en México, cualquier arqueólogo excavando pirámides en México. Y un arqueólogo que después de excavar pirámides se va para Nueva York y describe sus pensamientos. Luego hay como 10 poemas sobre Machu Picchu. Mejor dicho, es un libro que lo metí resumido aquí por partes sobre Machu Picchu. Luego peregrinajes, visiones y paisajes. Habla sobre el libro de geografía que me llevó a recorrer a los 10 años, a recorrer todo el mundo con sus fotografías en blanco y negro. Habla de ser reina en un kurgán. Habla de una lluvia en un pueblo. Habla de Nueva York, 3 o 4 poemas. Habla de Villa Cervelloni, que es una villa preciosa en el lago Como, donde estuve invitada por la Fundación Rockefeller a una temporada y me dieron la alcoba donde dormía, cuando era invitado allá, dormía Leonardo. Habla de muchas esculturas y los personajes de muchos óleos del Renacimiento y describe varios vuelos sobre el océano. Luego un capítulo que se llama Transhumancias por eras, latitudes y distancias. Habla, estoy en Stonehenge, soy la víctima ofrecida en una ceremonia en Stonehenge. Describe la pirámide, un recorrido en camello alrededor de una pirámide. Habla del Cairo, ciudad miserable. Habla de la muralla china. Habla de Petra. Habla de Angkor Wat y de la pirámide de Borobudur, que es increíble, en Java. Una pirámide que nadie habla de ella, pero es más increíble que las otras. Toda tallada con... Tiene 7 kilómetros de frisos en espiral alrededor de la pirámide, contando la vida de Mahoma. El capítulo 7 habla de esfinges y jeroglíficos. Tiene un error, me acabo de dar. No pusieron esfinges, sino efigies. Habla de la dama de Elche, de Akenatón, del templo de Abu Simbel, del traslado del templo, cuando la ONU lo cubrió y cuando la ONU lo trasteó porque iban a inundar la represa de Asuán. Habla de varias momias de Nefertiti, de Cleopatra,
de Champollion descifrando los jeroglíficos. El capítulo 8 es la epopeya del Líbano, es un libro entero. Describe Baalbek y toda la historia de los fenicios. El 9 habla sobre los soldados de terracota de China. Son 5 poemas, aquí hay 3, todos sobre los soldados de terracota. El capítulo 10, hitos icónicos, el Partenón, el joven de Antiquitera, Hagia Sofía, el santuario de Monsegur, hay 3 del Taj Mahal y 1 de la Madrasa, a donde me invitaron a hacer una lectura, un recital de poesía. La Madrasa es un edificio aparte de la Alhambra, pero es igual a la Alhambra y construido por los árabes en la misma época, forma parte de un conjunto. Y allí la universidad tiene el aula máxima, como decir el Paraninfo de acá. Es increíble. Es increíble estar dando un recital en la Alhambra. Luego el sexto, el capítulo 11, son los ungidos de la historia. El de Ofelia, que es el que voy a leer, Ofelia, la de Shakespeare, Fra Angelico, Giotto, Cristóbal Colón, Borodino, Napoleón, la retirada de Napoleón de Borodino. Habla de las estatuas de Bolívar, de Miguel Ángel, de Leonardo, de Galileo, del Greco, de Velázquez, de Bernini, de Caravaggio y de Montag, la esposa del Shah Jahan, ¿cómo se llama? Del Hagia Sofía, y habla de Goya. Después hay otro capítulo parecido al que les leí de este libro, de Mis amantes. Se llama capítulo 12, Mis amantes. Son Chopin, los impresionistas, Monet, Van Gogh, hay 3 de Van Gogh, Sorolla, Lorca, Antonio Machado, Brahms, Lindbergh, varios personajes de esa índole. Después, mis amigos. Yo lo quería titular Mis amigotes, pero no me dejaron. Manuel Mejía Vallejo, Alejandro Obregón, Ernesto Cardenal, Fernando Botero y Octavio Paz. Y luego tiene una coda sobre un episodio cantando con un coro ruso de Entrometida, porque yo por supuesto no era del coro, en una de esas iglesias fabulosas bizantinas que hay en San Petersburgo. Y yo sí canté en una coral aquí en Medellín con Rodolfo Pérez, y luego me encuentro con ese coro cantando allá. Yo me hice en un rincón y me puse a cantar también. Y ese es el final del libro. Y no voy a leer nada de eso. Ah, ¿verdad? Gracias. Sí, claro. Gracias. Líquido lecho. Entre pétalos de flores flotantes y abrazada, aferrada al tronco imaginario de frágiles espigas, va a la deriva, aguas abajo, junto a la orilla. Su cabello largo se va enredando entre los juncos de los barrancos del pantano, donde el agua se estanca, llorando sin salvarla. No hay testigos que puedan dar la alarma, solo las golondrinas de Julieta, su lejana vecina, avisoran la tragedia. Como un velo de nupcias se van abriendo las telas de su túnica, que ahora va bordada con semillas de espartillo. El agua va borrando sus memorias y le borra también de sol dorada la lágrima olvidada en su mejilla. Y en su lecho de novia, impertérrito y líquido, es la sábana rota de soledad y equívocos, la veste que se forma
de nubes que se asoman al espejo del río. Estrujado el acuoso lino en el juego malogrado de un amor que no se consumó, siente el peso del rechazo, mas no tiene corazón para sentir el peso del dolor, porque sus pliegues son solo los reflejos de cielos hipotéticos, fulgor primaveral, que se tienden como lienzo deshecho, tejido insustancial sobre el lecho equivocado, tálamo de agua, corriente rauda, velo de espumas para cubrir un cuerpo virginal abandonado. Siglos después, aquel poeta trágico llega a extender con su canto la sábana mortuoria como un manto blanco. Y entre las nieblas de la historia, ella será la adolescente más triste y la más sola, flotando para siempre bajo el cielo en su líquido lecho con su traje de novia. Bueno, en este libro tenía que haber metido unos 2 o 3 poemas sobre Troya, porque yo una vez me fui caminando para Troya, sola, absolutamente sola. En esa época no había turismo en Troya, no había ni siquiera una verja y una puerta y una oficina de entrada, nada, no había nada, había matorrales. Y yo me fui y estuve ahí una tarde entera. Para ir a Troya había que coger bueno, sí había turismo en avión, promotores de turismo elegantes y costosos gringos que vendían el tour en Estambul y lo llevaban en avión a la gente y lo volvían a traer en un solo día. Pero yo no tenía plata para pagar esos turismos. Yo estaba recorriendo Europa sola por 6 meses después de mi separación con mi primer marido y la plata me tenía que alcanzar para todo, desde España hasta el fondo, pues hasta Medio Oriente. Entonces yo resolví irme sola como pudiera, me fui en bus de escalera. Iban pasajeros. Yo llegué a la estación de buses, a la terminal de buses y a la taquilla, me dijeron, ¿qué quiere? Le dije, pasaje para Chanácale. Chanácale es un pueblito infeliz, pero así infeliz, tiene 5 cuadras y un hotelito. Para poder abrir la puerta del cuarto del hotel me tenía que subir a la cama porque la maleta, no cabía la maleta en ninguna parte, entonces no se podía. Entonces después uno cogía un taxi de esos de moto con un kiosquito que lo llevaba hasta el sitio de Troya y ahí lo soltaban y uno recorría solo. Había niñitos pastando ovejas, chivos. Me vendieron una cosita así. Ellos mismos excavaban por ahí, me vendieron una cosita así de barro. Y yo estuve ahí pues desde las 9 de la mañana hasta que se oscureció y escribí muchos poemas sobre eso. Y cuando entregué el material para el libro, se me olvidó poner los poemas de Troya. Me pesará toda la vida. Bueno, entonces, ¿ahora qué leo? Voy a leer uno sobre astronomía, pero no es propiamente sobre astronomía. Este libro todo es de astronomía, se llama Escuchando al Infinito, pero más filosofía sobre el cosmos que ciencia sobre el cosmos. El de ciencia sobre el cosmos es el que daban los planetarios de Estados Unidos y ese está inédito. Pero en este les voy a leer un poema de este libro, uno. Y los poemas de este libro no tienen nombre. Y eso fue un error, porque luego es muy difícil explicarle a la gente de qué poema se trata. Lo mismo pasó con el de
antipoesía. En la curvatura del universo, mi mirada me alcanza por la espalda. Siento mi mirada furiosamente sometida a la limitación de la distancia, cuando el día recorta su luz organizada en mi pupila y determina la longitud de mi visión según el eco que refleja desde cada rincón que me rodea. Si pudiera, flecha rauda, la luz de mi retina, avanzar como avanza la mirada de Dios en el espacio, una estrella sería mi cabeza y un guarismo tremendo cifraría mi comprensión del fuego, mi pensamiento inmenso, aunque pequeño, mi momento. Y por el hueco espacio del curvado universo, las ondas de mis ojos viajarían en redondo hasta envolver la curvatura de lo eterno, y un anillo sería mi mirada pretérita y futura. Mi pregunta se haría visión retrospectiva, todo lo abarcaría y en el final regreso de la luz sobre el reflejo, un círculo perfecto el las describiría hasta encontrar mi imagen de espaldas a mí misma y penetrar mi cuerpo como un espíritu divino. Raíz y fronda mi cerebro, nido de estrellas, fuego ígneo, copia de Dios a escala mínima, donde la luz es energía y se llama pensamiento. Desde el ser, donde el ser llega a ser de sí mismo, conciencia. Aquí mis ojos me regresan, soy poeta. Me proyecto hacia el día absoluto en que aquella mirada que dejé navegando en el espacio complete su periplo por el universo cóncavo, convexo y en la curvada dimensión alucinante, recta curvada, y en la cuarta dimensión alucinante, recta curvada por la mano del ángel, su trayecto me alcance de frente por la espalda. El anillo de la luz bautizará mi alma y seré como un espejo de una sola faceta, paradoja metafísica de infinita grandeza, mi pequeñez unificada. ¿Cuánta soy? Solo un poeta. O sea, no sé si me logré explicar. Sale y da la vuelta y regresa. Bueno, ahora queda, o paro ya. ¿Alguien se tiene que ir? ¿Cómo? Se me agota un poco el tiempo porque tengo otro compromiso. El que se tenga que ir. Ya que hubo una interrupción, yo pido permiso, si veo que me está cogiendo la tarde, en silencio me retiro. Perfecto. Si alguien yo siempre digo eso en todos los recitales, en los que se tienen que ir, hay gente que se le acaba el horario de algo y se tiene que ir. Yo no voy a leer todo lo que está señalado, no se asusten. Diapasón. A la manera y la memoria del maestro Guillermo Valencia. Toma este libro y tiende su sábana en tus piernas. Es que me estoy dando cuenta que es que yo tengo muy mala luz. La luz me está encandilando y pongo el libro así, está en sombra. Me voy a voltear un poquito.
fuera de que ahora me está pareciendo que las letras son tan chiquiticas. Toma este libro y tiende su sábana en tus piernas. Recoge las volutas de calma que te quedan. Deja que ascienda blanda y azulada la veta marmórea por la opaca penumbra de tu alcoba, cuando solo el silencio combata la humareda. Y la palabra exacta que yo te voy poniendo entre párpado y labio penetre hasta tu mente, como un taladro rápido que hace saltar de pozos los vinos fabulosos y oscuros del petróleo. Olvida que la imprenta fijó con caracteres de símbolo y convenio su rígido alfabeto. Solo recuerda el blanco como un pintor tu lienzo, y sobre el terso mármol del propio pensamiento deja fluir el trazo de cuanto el ojo vea, para que allí seamos, por gracia del poema, no solo dos hermanos idénticos gemelos, sino mejor, un canto de los dos y una idea. Esquivo es el milagro de la palabra clara y confuso el sonido de la imagen abstracta. El corazón del hombre no tiene matemática, ni el sentimiento encuentra común vocabulario. Pero yo, que en el goce he encontrado la lágrima, igual que los profetas y los antiguos sabios, igual que los mendigos y los demás poetas, apelo a tu profunda vibración de membrana, de diapasón, de copa, de cuerda, de campana, para que seas testigo conmigo de la vida y la verdad descubras o destroces la duda, y una vez más hallemos la razón de la lucha y la lágrima muda en el fondo del goce. Parábola del retorno. Vengo en esta jornada interior a este paseo de mi yo callado y solitario por mi viejo barrio y todo lo que en silencio se levanta del fondo de los días, del fondo de los niños que enseñé a crecer, aquello que he gritado en mi garganta, pequeñas grandes cosas, tengo que ponerlo en un papel. Aquí fui en este umbral y esta señora como yo, burguesa y parroquial, con vestido casero, se agacha sobre las matas que yo ayer sembré bajo mi alero. Voy a decirle, dejadme entrar, señora. Tenemos que buscar entre su patio los viejos cumpleaños, los primeros pasos y los llantos, los carritos de lata, las canciones y los últimos recuerdos. Los carritos de lata, los muñecos, las canciones y los últimos recuerdos. Quiero, por las fuerzas del alma, recobrar en la memoria la dimensión perdida en esta alcoba, a la altura de la puerta, el espacio que fue dulce, al tamiz de cada hora y el lugar y el lugar que quede entero, no, y silu. Así, y el lugar de cada cosa para que quede entero lo que era país nuestro en el recodo imposible de lo incierto. Y por si queda roto el viejo encantamiento, cuando un tapiz diferente imponga su lenguaje, un distinto matiz en todas partes, cerraremos los ojos para no ver muebles ajenos, y con las yemas de los dedos extendidas en alto iremos recorriendo
los quietos muros, sedientos y recorriendo su silencio, y reconociendo su silencio con los ojos cerrados, como lo hacen los ciegos. Aquí fue donde fuimos. No comprendo por qué duele, pero no había remedio. Envejecemos, el progreso nos cambia, la casa edificada con cada año de vida por edificios modernos de apartamentos. Todo ha quedado hundido en las envolturas del tiempo retroactivo. Y nosotros, señora, buenos días. Decidme en esta, señora, usted perdone, nos iremos, que puede usted quedarse con sus viejos recuerdos de familia, pero solo como un préstamo. Bueno, ya no voy a leer sino un solo poema más. Ah, sí, y ese es cortico. Es un poema que es muy difícil, muy arriesgado, casi nunca lo leo. Este libro se llama El profundo placer de este dolor y tiene una imagen de Santa Teresa en éxtasis, y este libro está lleno de poemas que describen el éxtasis. Este poema, una vez estaba hablando con Darío Ruiz por teléfono. Darío Ruiz es un iconoclasta muy cerrado. Él tiene una cultura inmensa, absolutamente inmensa, pero su opinión es su opinión, punto. Hablamos mucho por teléfono, nunca nos vemos, pero hablamos mucho por teléfono de todas las cosas culturales que nos interesan. Un día me quejé de que los gringos creen y usan la palabra éxtasis. Los gringos creen que éxtasis es un orgasmo, y eso no es así, eso es absurdo y me da mucha rabia, pero es que me da rabia. El éxtasis no tiene nada que ver con la sexualidad, el éxtasis es espiritual y punto, y si le meten sexualidad lo dañan. Y esa creencia general en Estados Unidos a mí me duele mucho y me da mucha rabia, entonces por eso escribí este poema. Pues, pero Darío está de acuerdo conmigo. El éxtasis no es el orgasmo. La gente sin hondura confunde los términos, mas el éxtasis no surge de los terminales de los nervios, esas raíces escondidas como espinas íntimas entre los pliegues de tu sexo, las que hurgan y punzan urticantes labios y cuellos con roces leves o con toques intensos en los rincones de tu cuerpo, desatando indecibles deleites entre estertores y estremecimientos. Pero el éxtasis no es eso. El éxtasis del que hablo ignora por completo tu ser físico, tu sed, tu piel, tus órganos internos, tus deseos. Abandona los sentidos vivos de tus hambres sensuales, viscerales, y te centra en un plano psíquico que lleva a otra realidad interna. Al contrario del orgasmo, el éxtasis te evade de todo lo terreno. El éxtasis es fuego sin combustible, sin leño. Es un ciclón de oxígeno inundando el cerebro. Es respirar sin los pulmones, sin alvéolos, la presencia mental del otro ser, del ser con quien comulgas en silencio. Es alcanzar el epicentro
de la contemplación del embeleso es arrebato, exaltación, ascenso y al mismo tiempo enajenación del propio fuero. Y sin embargo, si hay algo similar entre éxtasis y orgasmo, ambos comienzan, como siempre, con la penetración de un cuerpo en otro cuerpo. No obstante, medios y procedimientos son opuestos, porque en el éxtasis nunca interviene un miembro. En vez de ello, es la luz la que penetra la carne transparente del cristalino y la retina, la herida abierta en la pupila, la puerta, la beatífica puerta, la luz, onda que porta el más sagital de los lenguajes. Doble iridiscencia, penetración de las conciencias, tránsito, traspaso de espíritus alados que se internan en sus secretas rutas, cruzando los senderos de sus miradas mutuas, aún en su ausencia. Un milagro desciende al contacto de los egos en la unión del pensamiento, y hay tanta vibración y tal fulgor espiritual que los seres alcanzan un estadio superior de elevación. Se pierde percepción del lugar y del cuerpo. Se flota y parece que vamos ascendiendo, henchidos de sentimiento. Transfigurado el rostro, la carne iluminada enciende su demudado gesto, sus ritos misteriosos. Respirar no es necesario, nada es normal y la materia pierde su contundencia. La plenitud de amar intensamente nos revierte a la verdad trascendental y nos convierte en una nueva especie. Ahora somos más que humanos cuando entramos en éxtasis. ¿Cómo? No, gracias. Espérate que voy a leer, como dije, el último. Siempre leo este poema al final de todos los recitales, pero es cortico. No habría sido necesario no hace falta tener cuerpo, no hacían falta palabras ya gastadas, únicamente, es que ese no es, perdón, por eso lo estoy leyendo tan mal, es que ese no es. No hubiera sido necesario escribir tanto si la palabra hubiese sido densa, pero no había en el lenguaje ni tampoco en las ideas tanta fuerza. Yo era no solamente un ser humano en trance de existencia, sino también y sobre todo una psiquis interna, una persona que en la mano formaba una centella. Creía en el amor, no solamente en su alegría, sino más bien en su dolor. Lo llevaba en la mirada, creyendo que existía la comunicación. No hubiera sido necesario dar tanta explicación. Bastaba hacer silencio. El silencio es mejor. Listo. Salud. Gracias.